Amén. Pues buenas noches a todos. Dáselo bien fuerte al Señor. Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos. Ya que le dimos la bienvenida al Señor, bienvenidos sean todos. Y me gustaría saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez. Si gusta levantar su mano para que le podamos saludar. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Bueno, pues a mi lado derecho tenemos una sala especialmente para ti. Si hay alguien que llegue y gusta pasar al final, ahí te esperamos, ¿ok? Bueno, ¿y ya se saludaron ustedes? Salúdense. Buenas noches, ¿ya se saludaron? Buenas noches, qué bueno que estás en el mejor lugar, ¿verdad? Qué gusto que a pesar de la lluvia, que a pesar de cosas, ¿verdad? Estás aquí. Qué bueno. Pues ¿cuántos están agradecidos con Dios? Ok, vamos a darle gracias a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si me acompañan, vamos a Deuteronomio 16, desde el 16, vamos a leer. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Sí, había 3 fiestas, aquí está hablando de 3 fiestas, y dice que ninguna se presente, ningún varón del Señor, aquí dice, ¿verdad? Todo varón tuyo. ¿Cuántos varones del Señor hay aquí? ¿Sí? Dice, entonces que ninguno se presente con las manos vacías, ¿sí? Dice en el 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, ¿sí? Conforme a lo que Dios nos ha bendecido, vamos a darle al Señor, ¿ok? ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu provisión, por tu bendición, porque podemos tener el honor, Señor, de poderte dar de aquello que tú nos has dado ya antes, Señor. Gracias por tu provisión, Padre Celestial. En el nombre de Jesús bendecimos estos diezmos y estas ofrendas. Y si tú te encuentras en alguna necesidad o sin un trabajo, ¿por qué no le dices con todo tu corazón: Señor, ayúdame, yo confío en ti, espero en ti, Señor? Rogamos, Señor, que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos, Padre, y que hagas un milagro poderoso en aquel hogar, Señor, donde tú sabes que necesitan de tu provisión, Padre. Y cuando tú les hayas bendecido, Señor, ellos traerán, Señor, de aquello que tú les has dado, Señor, conforme a lo que tú les has bendecido. Gracias, Padre, te bendecimos y te damos el honor, Señor, con nuestras ofrendas y diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues pasen a depositar, y también te aparece un número de transferencia. Si te es más cómodo, puedes hacerlo por transferencia, ¿ok? Y también los niños pueden pasar a su salón en Torres Kids. Allá atrás están los profesores. Gracias. Vamos a ver los anuncios. Espíritu Santo, estás aquí, eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria, tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí, eres
es por siempre bienvenido. Muestra tu gloria, tu poder, Espíritu Santo. ¿Buscas una escuela cristiana en Puebla donde tus hijos no solo aprendan, sino también crezcan con valores? En Liceo del Reino utilizamos el sistema LAM, que es Libros Águilas de México, cuyo material está principalmente fundamentado en la ciencia del aprendizaje y principios bíblicos formativos, impulsando el pensamiento analítico y formación del carácter. Aquí, tus hijos desarrollan su mente, su carácter, su fe y sus talentos a través de clases académicas, de inglés, música, actividades prácticas y grupos reducidos. Porque elegir escuela no es solo pensar en materias, es pensar en el ambiente donde tus hijos van a crecer, aprender y descubrir su propósito. Inscripciones abiertas. Agenda una visita y conócenos el Liceo del Reino. ¡Te esperamos! Ok, como ya vimos, están abiertas las inscripciones en el Liceo del Reino. Si tú tienes hijos en edad escolar, preescolar, primaria, secundaria, está abierto el módulo los días domingo para que te den cualquier información. O si conoces a alguna persona, ¿verdad?, que está interesada en que sus hijos sean educados con fundamentos cristianos, con fundamentos basados en la palabra de Dios, que es lo que va a mantener, ¿verdad?, esa fe para que los niños no se desvíen en su crecimiento, no se aparten de él. Así que te invitamos a que tú puedas invitar a otros para que se inscriban al Liceo del Reino, ¿ok? Pues que Dios les bendiga. Hola, hola iglesia, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. No sé cómo empezar, pero mucho gusto. Si es que aún no me conocen, mi nombre es Daniel. Es un honor para mí poder estar aquí compartiendo la palabra esta noche. Y antes de comenzar, en verdad me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Entonces, acompáñenme. Dios, reconocemos que tú eres nuestro creador, tú eres aquel que ha hecho todo con un propósito, tú eres aquel que cuida de nuestras vidas, que cuida de nuestro ser, que cuida de nuestro corazón, Dios. Y en esta noche yo te pido que tú puedas hablarnos, que tú puedas darnos palabra, que tu Espíritu Santo esté revelándonos aquello que necesitamos escuchar, Dios. Y yo te pido en esta hora que seas tú quien esté compartiendo tu palabra, Dios. Pongo este tiempo en tus manos y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues me gustaría comenzar con una pregunta. Y esa es, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué Jesús hacía milagros? De repente, no sé, y voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a leer los evangelios, quizá quitándose esa religiosidad, si podríamos llamarlo así? ¿Y a qué voy? De repente sí, a la hora de estar preparando este mensaje dije, Jesús hacía milagros por un propósito, ¿no? Y ese propósito lo vamos a estar viendo poco a poco, pero no era como que de repente dijera, no sé, se me antojó una galleta, metía su mano al pantalón y sacaba una galleta. O se le hacía tarde la cita con sus discípulos y decía, voy a tomar el atajo, vamos a caminar sobre el lago para poder llegar a la barca antes, ¿no? No era así. Jesús tenía un propósito. Y a la pregunta de, ¿alguna vez te has detenido a leer los evangelios quitándote el filtro religioso de la cabeza? Yo sí lo he intentado y a veces he leído las historias de Jesús como si fueran quizá esta película de superhéroes, muy casual, en donde pasan las cosas así, nomás porque sí, y parecen muy naturales.
Pero la realidad es que Jesús nunca hizo nada al azar. Piensa esto por un segundo. Jesús caminó sobre el agua. Jesús no caminó sobre el agua simplemente porque se le hizo tarde para una reunión, como les había mencionado. No multiplicó los panes y los peces porque no tenía cambio, o se le olvidó su cartera o no quería cambiar un billete. Siempre tuvo un propósito. Nada de lo que hizo Jesús fue un show, fue un truco para impresionar a la multitud o un acto egoísta de propio beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Si te pones a pensar todos los milagros que llegó a hacer Jesús, siempre fue un propósito. La pregunta es, ¿por qué hacía milagros entonces? Cada milagro, cada señal y cada prodigio que Jesús realizó en la tierra tenía una intención divina. ¿Y cuál era? Validar su mensaje y revelar su identidad como el Hijo de Dios. Lo voy a repetir. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué Jesús hacía milagros? La respuesta es que Él estaba validando su mensaje y revelaba su identidad como Hijo de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñame a Marcos 2. Te voy a estar parafraseando esta historia, ya te la sabes. Es cuando Jesús sana al paralítico. Sus amigos lo llevaron. Jesús estaba predicando en una casa. La casa estaba toda llena, así llena, atascada de personas. Y de pronto unos amigos rompen el techo. ¿Y qué pasa? Como querían llevar a su amigo que estaba paralítico cerca de Jesús, la única forma que encontraron fue que a través del techo lo bajaron y Jesús mira al paralítico y le dice lo más importante que cualquier ser humano necesita escuchar. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí mismo en esa escena estaban los fariseos, los religiosos, los teólogos de la época, y estaban pensando en sus corazones: ¿quién se cree este? Eso es blasfemia. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y Jesús sabía lo que estaban pensando y hace algo muy padre. El perdón de pecados es un milagro invisible. ¿Por qué? Porque nadie en esa habitación podría ver el alma del paralítico siendo restaurada. Entonces, el perdón de pecados es algo invisible. Así que Jesús decide realizar un milagro visible, que fue para validar la autoridad del milagro invisible. ¿Sí me entendieron? Entonces, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y es algo invisible, es un milagro invisible. No podemos ver su alma, el alma física el alma así visual enfrente de nosotros ser restaurada. ¿Y qué hace entonces? Hace un milagro visible. Y eso lo podemos ver en el capítulo 9 de ¿qué les dije? Marcos 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se gira hacia el paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se levanta. El milagro físico no era el fin en sí mismo, era la herramienta de demostración. Las señales eran para convencer, para manifestar la autoridad del reino. Entonces, esta historia, toda esta pequeña introducción, es parte del punto central que quiero que te lleves a casa, que es: Jesús es nuestro modelo. Entonces, hay que poner atención a esto. El mismísimo Hijo de Dios, siendo 100% Dios, no predicó su primer sermón, no sanó a su primer enfermo, no expulsó a su primer demonio, sino hasta que fue bautizado en el río Jordán
y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, el día de hoy a este mensaje le he puesto, tal vez está por ahí, el mandato, el combustible y las herramientas. Entonces, a través de este título vamos a ir viendo exactamente todo esto. Y vamos a empezar con el mandato. Avancemos 3 años más adelante de la historia. Jesús es crucificado, muere, resucita y está a punto de ascender al Padre. Reúne a sus discípulos y ¿qué les entrega? La gran comisión. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después vámonos a Marcos 16:15 y dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces empezamos con la primera parte del mensaje, que es el mandato. ¿Qué tenemos que hacer? Y quiero que dimensionemos la magnitud de esta orden. Jesús no les estaba pidiendo que abrieran un club de fans de Jesús, una iglesia. No estaba pidiendo que hicieran reuniones cada domingo, cada semana. Les estaba pidiendo que tomen, así como Él lo hizo, que tomemos, 12 hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, gente sin título universitario, y que a través de ellos transformemos la historia de la humanidad. Les estaba pidiendo que enfrentaran en ese entonces al Imperio Romano, que rompan fortalezas, que se opusieran a algo que era enorme. Nosotros también, si lo trasladamos a esta época, tenemos esa misión. Entonces tenemos un mandato, una gran comisión, y eso lo estamos viendo acá. Pero hay un peligro. Si tú lees el mandato de la gran comisión con una lógica meramente humana, la única reacción lógica yo creo que sería pánico. Si te ponen a decir, predica el evangelio y convence a todos que Jesús en verdad vino a morir por nuestros pecados y a salvarnos. Ahorita me recuerdo en un libro, en el libro de Umbriel Máximo, apenas vimos una frase que me pegó bastante y queda bastante con este caso, este día, y es que el hombre puede cambiar hábitos, ¿no? Pero solamente Dios puede cambiar una naturaleza. Entonces, si te pones a pensar, tenemos la gran comisión, tenemos este mandato que Dios nos ha dado, y si solo queremos hacerlo con nuestra fuerza humana, no vamos a poder. Si intentamos cumplir el mandato de Dios sin el equipamiento de Dios, estamos destinados a la frustración absoluta. Jesús sabía esto perfectamente, por eso inmediatamente después de darles el mandato, les dio una orden tajante. Les dijo, no se muevan de Jerusalén aún. Y aquí vamos a la siguiente parte del mensaje. Ya vimos el mandato, ¿sale? Ya vimos el mandato. Bueno, pero antes entendimos que Jesús hacía milagros con un propósito, que era revelar su identidad como Hijo de Dios. Ahora, nosotros tenemos un mandato. ¿Y qué es lo que falta? El combustible, el cómo lograrlo. En Lucas 24:49 Jesús les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Ese es en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 49 de Lucas 24 dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. ¿Qué pasó después?
Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están empezando a ver esto? Tenemos un mandato y la razón de Espíritu Santo también para nosotros es ayudarnos a cumplir este mandato. No sería posible y quiero que veas esta forma en cómo Jesús cuando resucitó y entregó la gran comisión, Él ya sabía que solitos no íbamos a poder, que necesitábamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitábamos el combustible. Él nos dio un mandato, pero también nos dio el combustible. Jesús conecta el mandato con el poder. Les dice, tienen la tarea, pero no salgan a la calle hasta intentar cumplirla, no salgan a la calle a intentar cumplirla hasta que tengan el combustible necesario. Y aquí nos vamos a poner un poco más, no sé, como escuela, un poco más teológicos. Y quiero que nos detengamos en un momento para ver la palabra poder. No sé ustedes, pero cuando yo escucho el Hechos 1:8, pero recibiréis poder, como que digo, ay, está potente, ¿no? Como que me imagino la escena que está como todo tranquilo y de repente, ¡pum!, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a detenernos en esta palabra poder, pero recibiréis poder. En el texto original en griego, la palabra utilizada es dunamis. Y por si no lo sabías, dunamis es la raíz de la palabra dinamita. Por ahí escuché, exacto. Es la raíz de la palabra dinamita. Y cuando escuchas dinamita, pues ¿qué piensas? ¡Pum! Explosión. Como que de repente, literal así, un chasquido, de la nada, así, ¡pum! Dinamita. Y justo, para mí, mi impresión siempre había sido que el poder del Espíritu Santo es como una explosión. Que cuando el Espíritu Santo viene, es como ¡pum!, una explosión muy grande. Y sí lo es, pero vamos a seguir viendo. Y el poder del Espíritu Santo no se mide con cuán bonito sintamos cuando recibimos un llamado, como cuando a veces en congresos Dios nos habla, Espíritu Santo está tan fuerte y sentimos como esta paz, este alivio, no hay otra forma como yo podría describirlo, como un sentir bonito, como un abrazo, como si alguien desde atrás te abrazara, te apapachara, no sé, y eso también es. Pero el poder de esta palabra dunamis, la raíz de la palabra dunamis, no tiene que ver solo con una explosión, tiene que ver con capacidad operativa, facultad y eficacia. Entonces, pero recibiréis poder. Básicamente, cuando Jesús les dice, recibiréis dunamis, lo que realmente está diciendo es, van a recibir la eficacia, van a recibir esta eficacia sobrenatural necesaria para realizar las tareas espirituales que les he encomendado. Y el bautismo del Espíritu Santo no es un evento único para que te sientas espiritual los domingos. Es este combustible de alto octanaje que te capacita para ser seguidor de Jesús eficaz el lunes por la mañana en tu trabajo, en la universidad, en tu casa, a donde quiera que vayas. Entonces, ¿cómo vamos? Voy a hacer otra recapitulación. Entendimos que Jesús hacía milagros, ¿sí? Y no los hacía solamente porque quería como usarlo como un superpoder. Había una razón detrás, que era demostrar que Él era el Hijo de Dios. Y no empezó su ministerio hasta que fue bautizado y Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. De la misma forma, ¿qué pasa? Jesús nos ha dado un mandato. Ese mismo mandato
que es ir y demostrar que Jesús tiene el poder de vencer la muerte, de rescatarnos de nuestros pecados. Ese mismo mandato nos lo ha dado, que es compartir su mensaje a toda nación. ¿Y qué hace después? Nos dice, así como yo, necesitas a Espíritu Santo. Necesitas a Espíritu Santo porque en tus propias fuerzas no vas a poder. Y ahora que ya vimos el mandato, el combustible, vamos a enfocarnos un poquito a las herramientas. Entonces, ¿cuáles creen que sean las herramientas? Los dones del Espíritu. Y vamos a ver cómo a través de los dones del Espíritu Santo, mejor dicho, esta eficacia de poder completar el mandato se manifiesta y necesitamos los dones del Espíritu Santo. Y la Biblia enseña en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo otorga dones a la iglesia. La palabra don es charis. Así, suena chistoso, ¿no? Charis. Pero esa es la raíz, palabra en griego, que significa regalo de gracia, favor inmerecido, habilitación divina. Y los dones no son medallas de honor. No es como para que vayas ahí alrededor diciendo, yo tengo este don del Espíritu Santo y presumiendo y diciendo, este es el don que Dios me ha dado. No son para demostrar quién es más santo o quién ora más bonito. Los dones son herramientas divinas diseñadas para resolver problemas reales y que ayudarnos como iglesia a completar y cumplir este mandato. Entonces, estos dones del Espíritu están en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Vamos a leerlo, si me acompañas, a 1 Corintios. Ese sí no lo tenía aquí. Desde el 1, 1 Corintios 12, dice, lo voy a leer en la Reina Valera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí vamos a ver el primer don del Espíritu. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Entonces, me voy a enfocar un poco a ver, a dar una pequeña descripción de cada uno de estos dones que la Biblia nos menciona. Y quiero que mientras los estamos revisando y mientras yo te los voy compartiendo, pienses esto y digas, yo tengo un mandato, todos tenemos un mandato,
que es la gran comisión. No lo podemos hacer nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos sus herramientas para que como iglesia podamos cumplir con este mandato. Entonces, ahorita que vayamos viendo y te esté explicando cada uno de estos dones, ponte a pensar y di, yo como siervo de Dios, ¿qué dones Dios me ha regalado? ¿Qué dones Dios me ha entregado para que como iglesia podamos cumplir con este mandato? ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con palabra de sabiduría. Es muy corto. Voy a dar las definiciones y explicaciones muy cortas, pero en verdad piensa y pídele a Espíritu Santo, revélame cuál es el don que tú me has dado y cómo yo en la iglesia puedo ayudar a cumplir ese mandato que nos has dado, ¿sale? Palabra de sabiduría es la capacidad sobrenatural dada por Dios para destrabar crisis complejas y tomar decisiones sabias según la mente del cielo. Ponte a pensar, Espíritu Santo, ¿qué don quieres darme a mí para poder cumplir este mandato? Palabra de ciencia o conocimiento es una revelación divina para conocer situaciones o secretos ocultos aún en los corazones de los afligidos, que de otro modo sería imposible saber. Que Espíritu Santo te esté revelando y esté diciendo, este es el don que yo quiero darte también. O incluso tú ya puedes identificarlo desde este momento. El don de fe, no la fe común para salvación, sino una convicción sobrenatural e inquebrantable para sostenerte y avanzar cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y de repente decimos, pues suenan bonitos los dones del Espíritu, pero creo que no identifico ninguno que Dios me lo haya dado. Pero algo bien simple que es, pídele al Espíritu que te diga cuál es el don que quiere sembrar en ti. ¿Para qué? Para cumplir el mandato. Dones de sanidades, la impartición del poder de Dios para traer salud y restauración al cuerpo enfermo. Operación de milagros, que es la intervención directa de Dios, alterando incluso las leyes naturales. ¿Están de acuerdo que un milagro es una intervención de Dios que altera toda lógica natural? Es un don que Dios también, que Espíritu Santo nos quiere dar. Profecía, que es la capacidad de comunicar la mente y el corazón de Dios para un momento específico con el propósito claro que da la Biblia. Edificar, exhortar y consolar. El siguiente don es discernimiento de espíritus, que es la habilidad dada por el Espíritu para reconocer qué tipo de espíritu, con E minúscula, está operando detrás de una situación o persona. Y diversos géneros de lenguas. Espíritu Santo nos da ese don de lenguas, que es nuestro espíritu está hablando. Y también viene la interpretación de lenguas. Entonces, ya vimos todas estas herramientas que Dios nos ha provisto, y Dios nos ha provisto ya de todo lo necesario. Quiere decir que no nos dejó desarmados. Ahora, hay algo que es muy importante, que es el trabajo en equipo. Espíritu Santo no le dio todos los dones a una sola persona. ¿Se acuerdan cómo acabó el versículo que leímos? Versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que no todos estos dones se los da a una persona. Nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia se necesita
unos con otros para poder hacer efectiva la gran comisión y poder utilizar todas estas herramientas. ¿Y por qué? Porque a Dios no le gusta la autosuficiencia. Él estructuró su iglesia de tal manera que tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti, ustedes se necesitan unos con otros, todos en verdad nos necesitamos. Así fue como Dios ha estructurado la iglesia. Los dones no son para competir entre nosotros, son para completarnos. Cuando cada uno de nosotros activa la herramienta que Espíritu Santo le dio, la iglesia entera se edifica, cobra fuerza y se convierte en un ejército invencible. ¿Para qué? Para cumplir esta gran comisión. ¿Sale? Entonces, Dios nos ha dado un mandato, que es la gran comisión. Dios nos ha dicho que vayamos por toda la tierra y que hagamos discípulos. Y justamente lo acabamos de leer. Luego que dijo eso fue, espérense. Les di el mandato, pero espérense, porque solos no pueden. Necesitan a Espíritu Santo, necesitan el combustible. Y ese combustible es poder, sí, pero es Espíritu Santo. Voy a volver a leer esta parte. Es esta eficacia. Cuando nos dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, en realidad está diciendo, van a recibir esa eficacia sobrenatural necesaria para realizar las tareas espirituales que les he encomendado. ¿Y qué tarea nos ha encomendado? La gran comisión. Y ya nos dio las herramientas. Y voy a hacer una analogía. Imagínate esta escena por un momento. ¿Alguna vez han visto estos rascacielos en construcción? Luego me pongo a ver o me han salido videos de la maquinaria que de repente usan, en donde ponen como la llanta de un tractor o de estos vehículos que se utilizan para constructor y ponen a una persona y es del tamaño de la persona. Y si te pones a pensar cómo se construyen todos estos rascacielos, pues dices, pues necesitas una maquinaria pesada, ¿no? Entonces imagínate esta escena. Vas a una construcción en donde están haciendo un rascacielos de esos enormes que tienen cimientos súper profundos. Te asomas, así te pones tu chaleco, tu casquito. Te asomas y ves a los trabajadores con martillos de juguete, de plástico, sin guantes, tratando de mover las cosas sin ninguna herramienta. O tal vez sí tienen, no sé, un martillo, una soldadora, lo que sea, pero todos son de juguete, todos son de plástico, todos son inservibles. Y esta es la imagen exacta de lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, en las iglesias, que es que ignoramos la persona del Espíritu Santo y el desuso de los dones espirituales, y esto es un error gravísimo, ignorar los dones espirituales, porque prácticamente es esta escena, estás tratando de construir algo con herramientas de plástico, porque no son las herramientas efectivas, no son los dones que el Espíritu Santo nos ha entregado. Es por eso que es muy importante que no los ignoremos. ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos intentando resolver problemas profundamente sobrenaturales utilizando métodos naturales. Intentamos salvar vidas destruidas usando solo psicología popular, consejos humanos, en lugar de pedir verdaderamente revelación de Espíritu Santo. Intentamos sanar mentes atormentadas por la depresión, solo con buenas palabras, en lugar de en verdad desatar sanidad sobre sus vidas. Y podemos dar muchos ejemplos en cómo como iglesia a veces caemos en esto. Queremos y en verdad anhelamos que más personas conozcan a Jesús, que más personas conozcan y puedan saber que hay un rescate
que nos han rescatado y tenemos esta salvación, pero dejamos de lado e ignoramos las herramientas que Espíritu Santo ya nos ha dado. Y eso es un error gravísimo. Entonces, nuevamente, ya vimos nuestro mandato, vimos el combustible que es Espíritu Santo y vimos estas herramientas. No ignoremos las herramientas, iglesia. Y justo quiero cerrar, si me acompañan orando, si se pueden poner de pie. Quiero cerrar primero que cada uno de nosotros, que podamos recibir esa revelación de Dios de que tenemos este mandato, que es en verdad poder ir y compartir la palabra, hacer discípulos y no dejar de lado que necesitamos a Espíritu Santo y también pedirle perdón porque hemos ignorado las herramientas que nos ha dado y tratamos de hacerlo con nuestra propia ignorancia, tratamos de hacerlo con nuestra propia sabiduría, con una cosa que te dijeron y, no, pues inténtale así viene más gente. No, en verdad, no caigamos en ignorar lo que Dios ya nos dio, que son los dones del Espíritu. ¿Sale? Si me acompañas. Dios, en esta hora yo te quiero pedir por cada uno de estas vidas que estamos aquí de la iglesia en Amistad Las Torres. Te quiero pedir por Amistad Las Torres, Dios. Dios, que en verdad podamos tener esa revelación, ese entendimiento y no dejar de lado esa gran comisión que tú nos has dado. Dios, es muy diferente recibir una invitación a un mandato. No queremos desobedecer el mandato, no queremos ser rebeldes, no queremos desobedecer eso que tú nos has dado y nos has comisionado. Y de la misma forma reconocemos que no lo podemos hacer solo. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas sobre nosotros, que tú vengas sobre cada vida, que en verdad podamos tener ese anhelo de decir, yo no puedo con mis propias fuerzas, te necesito a ti, Dios, te necesito a ti, Espíritu Santo, y te pido que vengas sobre cada uno de nosotros, que en verdad podamos recibir ese poder, que en verdad podamos recibir ese dunamis, esa eficacia, que de forma particular, de forma eficaz, tú estés obrando, utilizando nuestras vidas. Y no queremos ignorarte, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya no queremos ignorarte, no queremos ignorarte más. No queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. No queremos hacer todo lo que tú nos has mandado a hacer con nuestras manos al desnudo. Lo que queremos es en verdad recibir esos dones y que tú estás repartiendo y que tú ya has repartido, Dios. Perfecciónalos, Padre, perfecciona nuestras vidas, perfecciona los dones que tú nos has dado para que podamos cumplir el mandato que tú nos has encomendado, Dios. Dios, yo te doy gracias por esta iglesia y tú estás levantando y vas a crear aún nuevos tiempos frescos en donde Espíritu Santo estará moviéndose, pero porque hemos entendido que no te ignoramos, que no ignoramos las herramientas que tú nos has dado. La respuesta está ahí, Dios. Yo te doy gracias, Padre. Y no sé si hay alguien que venga por primera vez. Espíritu Santo quiere darte estas herramientas, pero necesitas aceptarlo, necesitas reconocer que Él ha venido y nos ha rescatado y Él está listo para que Espíritu Santo también entre en tu vida. Si tú vienes por primera vez y quieres hacer esto, del lado derecho está nuestra sala de bienvenidas en donde podemos dar ese paso para dejar Espíritu Santo que nos dé todas estas herramientas. Gracias, iglesia. Vamos a el Espíritu. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido.
Ya van cargados de combustible, ¿sí? Ya conocimos y nos hacemos más conscientes de las herramientas y los dones para obedecer el mandato del Señor. Así que pues que Dios les bendiga, que tengan un buen regreso a casa. Nos vemos el domingo a partir de las 8:30 para oración y nuestra reunión a las 9, ¿ok? Que Dios les bendiga. Buenas noches.